El Archivo Nacional de Honduras cumple 143 años de vida. En sus arcas se guarda celosamente buena parte de la historia del país. Pero lo que pocos saben es que el propio archivo es una parte importante de la historia nacional. Es con la creación del archivo que el país se da cuenta por vez primera de la importancia de recordar su pasado. Es más, según Ramón Rosa, la conciencia del pasado es el arma más poderosa para crear la identidad nacional, para hacernos sentir hondureñas y hondureños. Todo empezó a finales del siglo XIX. En aquel entonces el mundo estaba atravesando numerosos cambios. La revolución industrial masificó el transporte y la producción. Esto se tradujo en la más rápida difusión de ideas y corrientes artísticas. La posibilidad de visitar el campo y volver potenciaron movimientos como el impresionismo y postimpresionismo. Precisamente esta revolución tecnológica favoreció un nuevo orden socioeconómico que se amparó en las ideas libertarias de pensadores británicos como Smith o Locke, junto al pensamiento político de los ilustrados franceses. Además, en el campo del saber, el positivismo, la idea de que la ciencia era aquello que podía verse, tocarse o medirse, llevaba años ganando admiradores. Mientras el mundo cambiaba aceleradamente, Honduras no corría por el mismo proceso. Aunque toda la región centroamericana se había independizado en 1821, el sistema político y económico siguió casi intacto. Es decir, que mientras en Europa, Norteamérica y Asia los países eran laicos, democráticos y ejercían el libre comercio, Honduras seguía usando sistemas españoles del tiempo de la colonia. El país estaba quedando atrás y las élites conservadoras no parecían querer hacer mucho por impedirlo. Esto cambió con la llegada del liberalismo a México. Para 1871 alcanzó a Guatemala y dentro de la capital de este país llegó a dos jóvenes intelectuales hondureños, Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa. Aunque eran muy jóvenes, ya habían servido al país vecino como ministros o directores de distintas ramas del gobierno. Su trabajo fue tan bueno que el presidente Justo Rufino Barrios les encargó volver a su país, tomar el poder e implementar el liberalismo allí. Ambos partieron hacia Omoa, y aunque en un principio las autoridades del gobierno hondureño quisieron impedirles la entrada a punta de armas, fue Antonio Ramón Vallejo quien convenció al presidente y a los generales de Honduras para que les permitieran entrar y hacerse con el mando. Soto fue elegido como presidente y Rosa continuó fiel al plan liberal. Como Honduras llevaba siglos con el mismo modo de hacer las cosas, a este periodo se le llama Reforma Liberal, ya que por vez primera dio con una nueva forma de gobierno. En este periodo se hicieron muchas cosas por el país. La educación se hizo laica, se crearon infinidad de escuelas y colegios especializados, se ordenó al aparato de gobierno y también se intentó exportar productos hondureños al mercado mundial. Ejemplo de ello es la minería y más adelante el cultivo del banano. Pero lo que suele olvidarse es que dentro de la reforma liberal, uno de sus más grandes objetivos era despertar un sentimiento de identidad hondureña. Para Ramón Rosa, la única forma de hacer esto era viendo hacia nuestro pasado. Allí es donde entra el Archivo Nacional. Para ser precisos, la idea de crear un archivo nacional fue de Antonio Ramón Vallejo. Como vimos antes, Vallejo era un intelectual hondureño que apoyó la llegada de Soto y de Rosa al país. Gracias a sus trabajos intelectuales y a la fe que tenía en la reforma liberal, el presidente Soto le confió la tarea de crear un archivo y también una biblioteca nacional en 1880. La propuesta base era sencilla. Se debían trasladar los documentos del Archivo de Gobernación de Comayagua hacia Tegucigalpa, que en ese mismo año había sido declarada capital del país. En acuerdo del 5 de marzo de 1880, el presidente de la República oficializó la creación del tan anhelado Archivo Nacional. Dentro del documento se menciona que el Archivo Nacional queda a cargo del presbítero, licenciado don Antonio Ramón Vallejo, quien debe organizar a todos los documentos de la mejor manera, además de recibir todos los documentos que vengan de Comayagua. También se establece que el presupuesto anual de la institución es de 600 pesos y que está bajo las órdenes de la Secretaría de Gobernación y Justicia y Negocios Eclesiásticos. Sin mucho tiempo que perder, el propio Vallejo se encargó de recoger todos los documentos de la vieja capital. Esto no fue fácil porque la misma población de la ciudad creyó que Vallejo quería robar santos y otras piezas de fervor católico. Después de forcejear y notar que solo llevaban papeles dentro de sacos, les dejaron ir. Los viajes a Tegucigalpa se hacían en caravanas de 10 a 15 mulas y así, de poco en poco, el Archivo Nacional de Honduras vio la luz. La ceremonia de inauguración se llevó a cabo el 27 de agosto de 1880 en los salones inferiores de la Universidad Central, hoy día el Paraninfo Universitario.
Como parte del protocolo, el ministro general Ramón Rosa presentó un discurso titulado Conciencia del Pasado, en donde decía: los archivos nacionales se acaban de inaugurar. Honduras recobra todo su pasado, recobra las páginas perdidas de su historia. Se publican los nuevos códigos y Honduras, liberada de las últimas huellas de represión colonial, adquiere una completa independencia. La primera clasificación de documentos hechas por Vallejo arrojó 5 departamentos: manuscritos de la época colonial, manuscritos de los congresos y gobiernos, colección de periódicos de Centroamérica y extranjeros, archivo de los libros y documentos del telégrafo y por último el archivo del Tribunal de Cuentas. La colección de documentos siguió creciendo exponencialmente. Para 1883, después de ciertas evaluaciones, se concluyó que el archivo por fin había concluido su organización. Según mencionan las fuentes, todo estaba tan bien colocado que rápidamente podía encontrarse cualquier documento que se pidiera. En ese tiempo el archivo tenía 2.158 expedientes de tierras, con 200 colecciones de periódicos nacionales y extranjeros. Había 4.419 volúmenes de documentos manuscritos, dando un total que ascendía a 162.164 documentos útiles. La labor fue titánica. Llevó toneladas de esfuerzo, paciencia y 11.270 pesos en reparaciones y arreglos. Todo se hizo con tanto esmero que poco antes el mismo presidente Soto reflexionaba de la siguiente manera: el país carecía de un archivo nacional. La incuria y las revoluciones hicieron que se perdiesen o dispersasen los títulos, documentos y papeles de Estado. El gobierno dictó oportunas providencias para recogerlos y coleccionarlos, y alcanzados estos fines, se ha establecido un archivo en donde están perfectamente conservados y arreglados, por orden cronológico, documentos numerosos e importantísimos para la historia y para la administración pública. Así fue que se construyeron los sólidos cimientos del Archivo Nacional como institución. Como es natural, los documentos que ahí se resguardaban fueron de suma utilidad para los investigadores. El mejor ejemplo es la primera historia oficial del país redactada por el propio Vallejo en 1882, titulada Compendio de la Historia Social y Política de Honduras. Esto significa que, amparados en el positivismo, el trabajo del archivo daba sus primeros frutos. Honduras empezaba a retomar su pasado. Con el paso de los años, a pesar de que ha transitado por muchos locales, el Archivo Nacional de Honduras ha cumplido al país como el mejor centinela de nuestro pasado escrito. Infinidad de investigadores nacionales y extranjeros han pasado por sus puertas y han dejado tras de sí libros de gran impacto para nuestra historia. Es así que el Archivo Nacional vio luz con el único fin de mostrarnos quiénes somos, desde dónde venimos y hacia dónde vamos. Los pasillos repletos de legajos, títulos y gacetas reflejan el esfuerzo de Vallejo, de Rosa o de Soto para construir esa hondureñidad que, si bien es cierto, no tiene fin, nosotras y nosotros construimos día con día.